Ya estamos grabando, así que no se pueden decir muchas palabrotas, aunque tampoco pasa nada si las dices. Hola, buenas noches a todos. Estamos otra vez aquí con una de estas pequeñas entrevistas que me gusta hacer a gente que tiene mucho que aportar en el sector de la veterinaria. En este caso, esta noche tengo conmigo a Cristina Arellano para continuar con la tradición. No es veterinaria, pero viene a aportar un alto valor porque tiene mucha relación con la profesión, es el 50% de Habilitándote. Cristina es psicóloga y está especializada en trabajar con grupos de veterinarios, entre otras cosas. Así que, primero, Cristina, buenas tardes para ti, buenas noches para mí, ¿qué tal estás y dónde estás? Cuéntanos. Hola, hola, pues encantada de estar aquí con ustedes. Yo estoy en México, estoy en la Ciudad de México. Exactamente, buenas tardes, aquí son las 4 de la tarde más o menos. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes, poderles compartir un poquito de lo que yo sé hacer y de cómo apoyo al gremio veterinario y algunas otras giros de negocios en México. Y bueno, no solamente estoy familiarizada con los veterinarios por la parte profesional, sino que te cuento que soy hija de veterinario. Así que desde Bien. niña he convivido con los veterinarios. Lo bueno, y yo siempre digo lo mismo, es que te saliste y escogiste otra carrera. He conocido a Cristina a través de Alex Grassi, que tengo por aquí la entrevista con él, pero ella tiene un proyecto muy, muy chulo con Mindale, que vino también a hablar con nosotros hace un tiempo. Pero bueno, vamos a hacerle unas preguntillas sobre un tema que está muy en el candelero, muy en boga aquí en España y en Latinoamérica, que es la salud mental de los veterinarios. Y bueno, parece que es una epidemia entre los profesionales de la veterinaria. Yo, que he leído un poquito al respecto, encuentro que la mayoría de los datos provienen de los países del norte de Europa o de los anglosajones, Australia, Estados Unidos, Inglaterra. No podemos negar que es una profesión con altos niveles de estrés, Cristina, y con una tendencia al agotamiento, con unas expectativas profesionales que están alejadas de la realidad. ¿Qué puede un veterinario reconocer o cuándo un veterinario puede reconocer que está empezando a tener problemas para enfrentarse a la rutina diaria? Algo bien sencillo. ¿Qué es la diferencia entre estrés, depresión, agotamiento, por ejemplo? Este término de agotamiento profesional o burnout, que de pronto cada vez escuchamos más, ¿no? No solamente entre los veterinarios en general, en el medio profesional, ¿no? Es como una especie de estrés que está muy asociado al desarrollo profesional, que tiene que ver con el desarrollo profesional, como un desgaste debido a ciertas circunstancias o condiciones que van mermando el bienestar de los trabajadores, ¿no? Y entonces se le conoce como agotamiento profesional o burnout, ¿no? Es un estrés que empieza a tener impacto en la productividad de la gente, ¿no? Entonces, en realidad es un término que se ha puesto de moda en últimas fechas, pero es un problema serio a nivel profesional en todos los países, ¿no? Y en gremios como el veterinario o cualquier otro relacionado con la salud, se incrementa más. Hay como ciertas condiciones, ciertas características que hacen que esto se incremente más que en otras profesiones donde no se trabaja en el día a día con seres vivos, ¿no? Y donde la vida y la calidad de vida del otro depende de lo que tú hagas. Entonces, estos son como algunos de los factores que hacen que en giros de trabajo como el de los veterinarios, esto aumente todavía más, ¿no? Pero bueno, hablando un poco como de esta diferencia o de cómo me doy cuenta si estoy deprimido o si estoy estresado o si estoy cayendo en estos ámbitos del agotamiento profesional. Yo creo que la depresión es un síntoma del exceso de estrés o de agotamiento. ¿Sí? Entonces, Sí. puede haber una gran cantidad de síntomas que yo puedo estar notando tanto en mí como en mis compañeros de trabajo, ¿sabes? Porque a veces no me es tan fácil identificarlo a mí, pero si yo soy el dueño de una clínica o si yo tengo
rol de liderazgo en una clínica y veo que mis colaboradores empiezan a tener estos síntomas, es importante señalárselos porque es más difícil reconocerlo en mí que en los otros, ¿no? Entonces, pues hay diferentes tipos de síntomas. Hay ciertos síntomas que podríamos llamar como psicosomáticos, ¿no? Personas que de pronto empiezan a tener dolores de cabeza frecuentes, alteraciones del sueño o mucho sueño o dificultad para dormir, problemas gastrointestinales están muy asociados a exceso de estrés, todo lo que termine en itis, colitis, gastritis y dermatitis, aunque no sea gastrointestinal, pero todos estos tienen que ver con exceso de estrés, subir mucho de peso o perder peso, ¿no? Son algunos síntomas, otros a lo mejor más evidentes y que los puedo notar más como en mi convivencia diaria con mis compañeros de trabajo, tiene que ver con síntomas conductuales, aspectos relacionados con personas que eran como muy cumplidas y de repente empiezan a faltar mucho, ¿no? Falta de tolerancia, irritarse con facilidad, personas que de alguna manera estaban siempre como muy disponibles para apoyarnos en el trabajo y de pronto se empiezan a quejar o empiezan a poner objeciones ante nuevas funciones. O sea, todos estos cambios de conducta tendientes hacia la falta de tolerancia, la falta de disposición, la irritabilidad, pueden ser focos rojos, ¿no? Pueden ser focos rojos que hay que atender, porque también es muy fácil negarlos. Una característica muy importante de esto es decir, no es cierto, no pasa nada, a mí no me pasa nada, no, pues es que tuve una mala noche, pero estoy bien. Entonces es como muy importante señalárselo a nuestros colaboradores en la clínica con ejemplos muy concretos, ¿no? Decirles, ayer pasó esto con este paciente, este propietario dijo tal cosa, respondiste de tal manera cuando te pedí ayuda, para ir haciendo conciencia en los demás, bueno, y en nosotros también. No, me parece muy importante porque se habla mucho de esto y mucha gente no sabe realmente si puede estar sufriendo simplemente el estrés normal de un pico de trabajo o estar al borde de una depresión o estar realmente necesitando cambiar la carrera. O sea, realmente es algo que todos creo que en algún momento hemos estado en alguna de esas fases y el que no lo niegue, pues probablemente es como dices, está en la fase de negación. Recuerdo que una vez charlaba con una veterinaria que me contaba cómo usaba cada momento libre que tenía para aprender de veterinaria, hacer cursos. Yo le dije un poco que prefería dedicar mi tiempo libre a los hobbies porque a veces necesitas desconectar. Realmente el cerebro no puede estar todo el rato pensando en una única cosa. Y me miró como si no estuviera comprometido con la profesión. Tú que hablas de mindfulness, que es un término de nuevo anglosajón, como técnica contra el estrés, ¿en qué consiste y cómo puede ayudar a los veterinarios? Me encanta que comentes esto de los hobbies, porque lo cierto es que el que yo entrara a este mundo del mindfulness también fue un poco como hobby, ¿no? Yo empecé, y sí, efectivamente estamos como muy familiarizados con el término en inglés, mindfulness, pero podemos traducirlo y a lo mejor a muchas personas les haga más sentido cuando hablamos de atención consciente o atención plena. Así es como se traduce al español. Sí. Y bueno, como yo te comentaba, yo me topé con el mindfulness hace más o menos 6 años, porque yo desde hace 15 años hago prácticas de meditación, ¿no? Bien. Y yo me daba cuenta de cómo la meditación me ayudaba a ser una mejor persona, a responder de manera mucho más constructiva ante ciertas situaciones, a mejorar mis relaciones interpersonales, pero decía, bueno, tiene que haber algo como más científico que solamente meditar, ¿no? Que con lo que yo pueda compartir esta experiencia. Y así fue como buscando hace más o menos 5 o 6 años más o menos, me topé con un maestro de mindfulness, que ahora es mi gran maestro en México y con el que he podido seguirme formando. Y me di cuenta que es eso, el mindfulness o atención consciente es una metodología creada principalmente por Jon Kabat-Zinn a finales de los años 70, principios de los 80, donde se utilizan las prácticas contemplativas de la meditación de escuelas filosóficas orientales
aunados a ciertos conocimientos de neurociencia, de cómo funcionan las diferentes partes de nuestro cerebro y qué pasa con nuestros cerebros cuando hacemos prácticas contemplativas, ¿no? Y entonces, de manera corta, para no profundizar mucho en esto, mindfulness o atención plena a lo que se refiere es a entrenar nuestra mente a darnos cuenta. Si tú me dijeras, ¿cómo definirías en 2 palabras qué es mindfulness? Es darte cuenta, darte cuenta de lo que pasa en tu mente, darte cuenta de tus pensamientos, darte cuenta de tus sensaciones, darte cuenta de tus emociones, porque estos 3 elementos conviven en nuestra cabecita, ¿no? Y a veces nos hacen crear historias totalmente fuera de la realidad, que nos generan un montón de sufrimiento y nos generan un montón de estrés por cosas que no existen más que en mi cabeza. Entonces, el mindfulness es una metodología que me enseña a adiestrar la mente para mantenerse en el momento presente, en los hechos reales, entendiendo cuáles son las sensaciones y las emociones asociadas a este evento que estoy experimentando. Pero desde el momento que las reconozco, no se trata de negar la emoción, ¿sabes? Sino de reconocer que está surgiendo esta emoción acompañada de una sensación desagradable en mi organismo. Y entonces, en el momento que la puedo identificar, la puedo controlar, la puedo regular y no dejar que la emoción crezca y entonces algo que era una sensación desagradable se convierta en una situación de mucho enojo o una situación como muy controlable, por ejemplo, hablando con los veterinarios con un propietario complicado, porque no puedo evitar que haya propietarios más aprensivos o más complicados, ¿no? En lugar de poderme concentrar en el hecho real, que es lo que está pasando con este propietario, yo me dejé ir por mis emociones y entonces esto me empiece a generar mucho más estrés, mucho más angustia, depresión y otras emociones que van creciendo, claro, cuando no deben de crecer, ¿no? Claro, sí. Cuando visitas tu página web y alguna cosilla que me has dejado para leer, para prepararme esto, evidentemente, me gustó mucho la parte esa que dices que los pensamientos no son hechos reales, es decir, porque muchas veces es lo que tú dices, de que no reconoces un sentimiento, una sensación que tienes dentro y entonces empieza a crecer y lo que en principio era algo solventable se convierte en una gran montaña que no puedes pues pasar por encima, digámoslo así. Entonces, claro, el tener técnicas que te permitan de alguna manera controlar todo eso, ya sea desde el punto de vista de la meditación o pues, tareas que te permitan resetear el cerebro, creo que es muy importante, porque hay una de las cosas que yo, pues evidentemente, leo un poquito al respecto para ver cómo, porque ayudo a las clínicas un poco con sus equipos y demás. Y claro, lees cosas como que está muy bien el tema ese de generar un tablón donde se reflejen los comentarios positivos de los clientes. Pero vamos a ser sinceros, si en tu centro siempre sales tarde, si tienes que trabajar casi todos los sábados y el sueldo es menor de lo que alguien con una responsabilidad parecida puede llevarse a casa, ¿crees realmente que técnicas para lidiar con este agotamiento profesional pueden servir o es necesario que esos centros también adapten sus sistemas, sus procesos, el personal que tienen? Es decir, que no vale simplemente con permitir a los empleados que tengan media hora de descanso a mediodía para meditar, si luego resulta que siempre salen tarde, no tienen apoyo o ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu opinión, Cristina? Sí, fíjate que me parece muy interesante esto que comentas porque hay como muchos estudios, como tú dices, pocos en español y pocos en población latinoamericana, pero hay muchos estudios que nos dicen por qué este tipo de problemas del burnout es común en el gremio veterinario, por qué es común entre los veterinarios, y tiene que ver con muchas de las cosas que acabas de decir tú, ¿no? Hay un desgaste emocional importante por el tipo de trabajo, hay poco reconocimiento social hacia el veterinario, ¿no? Yo que, pues como te comentaba, desde niña he convivido con veterinarios, yo sé lo que un veterinario estudia y se prepara, ¿no? Hay muchas veces que está hasta más preparado que un médico de humanos, ¿no? Porque es como de una manera mucho más integral que el médico.
Y en mi trabajo con muchas clínicas a lo largo de estos 4 o 5 años que llevo trabajando con veterinarios, pues algo que les molesta mucho a los veterinarios es que les digan señor y señorita, ¿no? En lugar de doctor, cuando ellos realmente son doctores. Entonces hay poco reconocimiento a la preparación del veterinario. Es una profesión que por momentos puede ser de mucha soledad, ¿no? Cuando tienes guardias, cuando de pronto estás en una clínica pequeña, quizá nada más con una persona más, y tu convivencia es siempre con animales que son encantadores y muy cariñosos, pero no les puedes contar tus problemas, no te puedes desahogar. Por poder puedes. Yo siempre decía lo mismo. O sea, tú le puedes hablar al perro. El problema es cuando empieces a oírle hablar de vuelta, entonces ahí tienes tú el problema. Ahí habría que preocuparse, sería un síntoma a cuidar, ¿no? Entonces, ambientes laborales como de poca comprensión, ¿no? Entonces, estas técnicas y cualquier otro esfuerzo que hagamos para trabajar o enseñar a nuestros compañeros de trabajo a regular sus emociones no es una varita mágica. Creo que hablaste de situaciones muy tangibles, porque quizás la parte emocional no es tan tangible hasta que empieza a generar problemas, ¿no? Y se empieza a reflejar en conductas o en comportamientos poco apropiados. Pero hay muchos otros aspectos muy tangibles y muy prácticos que necesitan fortalecer esto, ¿no? O sea, tener procesos de trabajo claros, políticas claras, una remuneración justa, cuidar los horarios de trabajo donde, claro, en una clínica hay emergencias y hay veces que me tendré que quedar, ¿no? O puede tener una emergencia uno de mis compañeros y entonces no me tocaba guardia, entonces ya dobleteé en guardias. O sea, esas cosas pueden pasar, pero que no se abuse de eso, ¿no? Que las condiciones sean favorables y que la gente que se queda en las noches en la clínica tenga un lugar cómodo donde descansar, o incluso las personas que están durante el día, ¿no? Que tengan espacios para descansar. Y tiempo, porque como bien dices, en centros pequeños no se coloca una red de seguridad a mediodía para que haya su media hora, 45 minutos, una hora para comer. O sea, así realmente... es, y de pronto se asume que así es, ¿no? A mí me ha tocado también Eso trabajar con muchas clínicas donde dicen, no, pues es que no comemos. No, pues Siempre es se ha que hay hecho que así, hacerse el hábito, sí. y hay que decir, yo como de 2 a 2:30 y tú comes de 2:30 a 3 para que no se quede desocupado, para que quede alguien atendiendo, ¿no? Pero es como generar estas políticas que así es. No es que hoy no tengo hambre, no es que hoy no tengas hambre, es que ahorita es la hora de comer, ¿no? Exacto. Entonces, y necesito comer. Yo como hablo de sistemas, lo que yo hablo son de redes de seguridad, el dejarte cada 6 citas, dejar un hueco por si viene una emergencia, es decir, que no tengas que colarla entre otras dos, sino que haya un hueco designado, que haya tiempos designados de descanso, que no tengas que hacer tu hora de comer para el quirófano porque luego tienes que volver a la consulta. Ese tipo de pequeños detalles. Me parece muy, muy importante que coincidamos en esto, cada uno desde nuestro punto de vista, que es del tuyo, desde la parte interior de las personas. Claro, y yo creo que hay algunas otras cosas que son también como muy importantes. Por ejemplo, pues no podemos negar cómo han cambiado la relación entre los propietarios y sus mascotas, ¿no? Y entonces esto hace que los propietarios sean más aprensivos, más exigentes, se convierten en sus hijos, ¿no? Lo que antes era una mascota, hoy es su perrijo, su gatijo, ¿no? Y bueno, sobra decir como a las situaciones con los que se topan las clínicas veterinarias. Entonces, creo que hay un montón de cosas que damos por hecho y que necesitamos prevenir. Aspectos legales, como tener formatos muy claros revisados por un abogado, que te firmen los propietarios cuando su mascotita va a entrar a una cirugía, a qué se compromete la clínica, a qué no. Todas estas cosas aligeran la carga porque estás respaldado por un documento, como lo hacen en los hospitales, ¿no? A ver, totalmente de acuerdo. Ya te digo, yo para mí esos son mis redes de seguridad que siempre me coloco para evitar este tipo de, pues precisamente, de reducir mis niveles de estrés. Lo contaba el otro día en el canal, en las reflexiones que hago de cuando hago clínica, de decir, pues que cuando haya una queja, yo tengo todo mi historial escrito perfectamente, con todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha hecho, lo que ha querido. Y eso, ¿para qué sirve? Para que en el caso hipotético
en el caso hipotético o casi real hoy en día de que alguien venga y se queje de lo que has hecho, le digas, esto es lo que he hecho y esto es lo que se habló y aquí está. Y esto es un hábito que te tienes que poner tú, es una buena praxis tuya para protegerte, digámoslo así. Así es. A ver, así es. un tema que me interesa porque creo que hay mucha confusión al respecto. Y es el tema de la empatía. Se habla mucho de la empatía, es una palabra que sale siempre a la hora de la comunicación con empatía, etcétera, etcétera. Pero creo que en muchos casos se confunde con compasión. ¿De acuerdo? Para mí la empatía es hacer saber a la persona con la que estás hablando que comprendes cómo se siente. Es decir, que vocalizas, que le dices, que entiendes su sufrimiento o su alegría o lo que esté ocurriendo. Mientras que la compasión lo veo ya simplemente como empatizar, pero únicamente con el sufrimiento, es decir, colocarte solo en una parte de las emociones que tiene. Entonces, mientras para mí la empatía es muy necesaria para la comunicación, entender desde dónde viene, desde el miedo, desde la vergüenza, yo qué sé, porque muchas veces es lo que ocurre con los clientes, la segunda puede llevarte a tomar decisiones que no son ideales. Es decir, ¿cómo definirías tú la empatía? Y lo más importante, para alguien como yo, que es de naturaleza poco empática, ¿se puede entrenar a ser más empático? Sí, bien, vamos como por la primera parte, ¿cuál es la diferencia entre empatía y compasión? ¿No? Y además aclarar un poco a qué nos referimos con compasión, por lo menos desde este contexto del mindfulness y de las prácticas contemplativas, ¿qué es compasión? ¿No? Entonces, podemos decir que la empatía es como un paso previo a la compasión. Como tú bien lo decías, la empatía es esta capacidad de comprender cómo se siente el otro desde una postura objetiva. No se trata de sacar el pañuelo y llorar todos juntos, ¿no? Sino de poder comprender cómo se siente el otro ante cierta situación. Y esta empatía lo que nos permite es como poder hacer predicciones acertadas del otro, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarlo? Si yo estuviera en una situación así, ¿qué es lo que haría? O ¿cómo sé que reaccionaría una persona que está viviendo esta situación? Eso tiene que ver con la empatía. Y la empatía, respondiendo a otra de tus preguntas, es totalmente entrenable. Tiene que ver incluso con funciones neurológicas también, ¿no? Hay muchos estudios y échense un clavado a la red porque hay videos muy interesantes sobre este concepto de neuronas espejo, ¿no? De cómo tenemos estas neuronas que nos permiten sentir lo que está sintiendo el otro, incluso tras de una pantalla. Por eso cuando vamos a ver Los Miserables al cine lloramos, ¿no? Aunque sabemos que es una película y que no es cierto y que lo escribió Víctor Hugo hace miles de años, y aunque ya no sepamos la historia, la volvemos a ver y lloramos. Es la función de estas neuronas espejo. Y estas se pueden, como cualquier surco neuronal, hablando de la flexibilidad del cerebro, que es una de las grandes aportaciones de la neurociencia, pues se pueden entrenar, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la compasión? La compasión implica una acción. La empatía, bien, antes que esto, muchas veces la compasión se confunde con lástima, sentir lástima por el otro. Y no es sentir lástima. La compasión es como este deseo de que el otro se libere de su sufrimiento. ¿Sí? Sí. Y la base de la compasión es la empatía. Si yo no siento empatía por el otro, difícilmente voy a sentir compasión. ¿Okay? Y la compasión sería como un paso más allá de la empatía. En la empatía yo entiendo al otro y en la compasión es como, ¿qué puedo hacer por el otro? Desde el entendimiento de su malestar, de su enojo, de su preocupación, ¿qué puedo yo hacer por él? ¿No? Entonces se convierte en una emoción muy bonita, la compasión, muy de tener consideración por el otro, de ayudar al otro. Y creo que muchos problemas que estamos teniendo hoy en el mundo se solucionarían si fuéramos un poquito más empáticos y un poquito más compasivos hacia el otro, ¿no? Totalmente. La empatía, como bien has dicho, es más objetiva
Y desde el punto de vista como un profesional es donde yo estoy más cómodo, es decir, como bien dices, yo me entreno para intentar reconocer las emociones que están enfrente y reaccionar, porque si la compasión te puede llevar a tomar decisiones, pues dar unas falsas esperanzas o el intentar algo que va a llevar, que te va a generar problemas más adelante. Es decir, por eso es una fina línea que creo que es interesante y muy importante las matizaciones que haces y cómo no es lo mismo la compasión que la lástima y ese tipo de cosas, y que tenemos que aprender a intentar verlo todo desde la empatía y con una compasión moderada y dirigida más que a rienda suelta, porque en ese momento es cuando los veterinarios dejan de cobrar por un servicio o lo que sea, entonces eso genera problemas. Y es que la compasión tiene que empezar por desarrollar una habilidad previa que es la autocompasión, ¿no? Y también Bien, sí. La autocompasión de pronto se puede confundir con tirarme a un rol de víctima, ¿no? De, ay, pobre de mí, y no tiene que ver con eso. La autocompasión tiene que ver como con aceptar que esto que estoy viviendo no está bonito, ¿no? Que está complicado, que tengo emociones desagradables que se están presentando, entonces es como aceptarlas, que se vale, y yo esto lo he visto mucho entre los veterinarios. A los veterinarios les cuesta mucho trabajo, sobre todo en estos temas emocionales, levantar la mano y decir necesito ayuda, ¿no? Entonces, la autocompasión es decir, esto está complicado, levanto la mano y necesito ayuda, ¿no? No estoy sabiendo manejar esta situación, necesito ayuda. De eso, Cristina, lo que voy a hacer una cosa, y es decir, esto hoy vamos a hablar lo que vamos a hablar, porque nos quedan unas preguntillas más, pero yo te voy a tener que robar más tiempo. Vamos a tener que hablar de la famosa personalidad tipo A, tipo B, todo este tipo de cosas, y los veterinarios son jugadores. Esto realmente da para mucho más, así que para este 2021, aparte de volver aquí, que te volveré a robar otro ratín cuando me lo concedas, porque claro, esto es un placer escucharte, ¿qué proyectos tienes que nos puedas adelantar? Aparte de probablemente tener que escribir 1 o 2 capítulos para mi siguiente libro, casi seguro. pero bueno, cuéntanos qué es lo que vas a hacer, cuéntanos qué es lo que haces, dónde vamos a poder verte y todo ese tipo de cosas. Es decir, mientras que las entrevistas del año 2020 siempre preguntaba por lo inevitable, en este 2021 siempre mirando hacia adelante, siempre pensando en el siguiente proyecto, porque es la única manera en la que vamos a poder superar lo que ha pasado prácticamente y nos sigue pasando. Sí, pues bueno, la verdad es que para mí en este año del 2021 es un reto importante, porque esto que, como yo les decía, para mí empezó como un hobby hace algunos años, pues algunas cosas buenas nos ha traído esta pandemia, y a mí desde el año pasado me permitió como decir, con esto que yo sé hacer puedo ayudar a un montón de gente. Entonces, el año pasado estructuré ya algunos talleres sobre manejo positivo de emociones, con estas técnicas de mindfulness, de psicología positiva, de prácticas contemplativas. Hemos empezado con Alex incluso a dar algunas sesiones con veterinarios en México, y pues es un proyecto que a mí me interesa mucho que crezca, porque además me atreví también, debido a esta situación de la pandemia, a hacerlo en línea, ¿no? Entonces, a estructurar talleres de mindfulness donde las sesiones son en Zoom, y donde me di cuenta que podemos trabajar muy bien y podemos ayudar a mucha gente. Entonces vamos a hacer crecer este proyecto de talleres de mindfulness en línea para ayudar al manejo de las emociones. Bueno, por mí encantado. Una de las cosas que haremos será por abajo en la descripción, os pondremos cómo poneros en contacto a aquellos que estéis interesados, y bueno, le daremos toda la publicidad que se merece, porque realmente es muy, 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 muy interesante y muy, muy importante, porque Cristina es psicóloga, ella conoce la veterinaria por familia, pero realmente
carrera es la mente humana y muchas veces nos confundimos y los veterinarios en especial nos cerramos dentro de nuestro pequeño mundo de solo veterinarios y un veterinario hace un curso y ya ese nos lo va a contar y ya esa es la solución, cuando la realidad es que es mucho más complejo y gracias a gente como Cristina que se atreve a meter la cabeza en un colectivo tan cerrado, pues podemos verlo. Así que dinos para terminar, ya sabes que muchísimas gracias, la verdad es que para mí es un placer enorme porque bueno, este es un tema importante que me gusta. Llevo tiempo buscando a alguien que me pudiera ayudar, digámoslo así. Muchas gracias a todos, me da muchísimo gusto poder participar en estas entrevistas. Pues fue darles algunas recomendaciones muy, muy concretas y específicas, pero que siempre son como un buen inicio, ¿no? De qué me debo de dar cuenta para saber si estoy descuidando la parte emocional mía y de mis colaboradores en la clínica, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten sobre estos temas. Pues lo dicho, muchísimas gracias a Cristina Arellano de Habilitándote, que ha tenido a bien compartir con nosotros un rato hablando sobre las enfermedades mentales en la veterinaria y en general. Así que muchas gracias a los que nos veis. Si os ha gustado, dejarnos un comentario, darle un like y nos vemos pronto en el canal. Un saludo.